Siempre me pareció, cuando era estudiante, me costaba entender cuando de pronto un profesor se ponía delante de la clase y hablaba de una forma con un lenguaje tremendamente difícil, o de una forma que yo no podía entender. Y cuando pasaba eso, a veces pensaba, bueno, seré yo que no tengo la inteligencia suficiente como para entender a este profesor que habla tan difícil y con un lenguaje que no puedo comprender. Pero en realidad siempre me quedó la duda adentro de que el problema tal vez no era mío, sino que tal vez el problema era de él. Que lo realmente difícil es presentar y expresar aquellas cosas que son muy complejas en términos sencillos, para que la gente lo pueda comprender y los alumnos lo puedan comprender. Porque de poco sirve enseñar si todos luego salen de una clase diciendo, vos entendiste qué es lo que dijo el profesor, y entonces ¿para qué sirvió la clase? Entonces, teniendo esa sensación, bueno, yo empecé a dar clases como profesor, pero no había descubierto todavía lo que podía ser una forma de presentar estos asuntos complejos en forma sencilla. Hasta que pasó algo que me empezó a dar una pista de esto. Tenía un hijo pequeño, digamos unos 8 años, iba al colegio, y en el colegio un día les hicieron escribir a cada uno de ellos que pusieran, que explicaran qué hacía su padre, cuál era la actividad, a qué se dedicaba su padre. Y entonces todos escribieron y se lo entregaron a la maestra. Bueno, yo ni me enteré de esto, pero a fin de año voy al colegio porque se hacía la fiesta de fin de año, y habían puesto en el colegio todas las actividades, o buena parte de las actividades que habían hecho los niños durante el año. Lo que habían hecho con cerámica en fin, y de pronto acá aparecen en un pizarrón lo que habían escrito sobre los padres. Y entonces yo dije, bueno, a ver qué escribieron sobre mí. Yo estaba intrigado porque nos habían invitado a los padres a que fuéramos al aula y le explicáramos a los alumnos lo que cada uno hacía. Y entonces cuando me tocó ir a mí, yo dije, ¿cómo les explico a niños de 8 años lo que yo hago, que es la economía? Entonces dije, bueno, para empezar con algo que puedan comprender, les voy a contar cómo es un día de trabajo y después engancho con el tema de la economía. Y entonces le dije, miren, yo llego a la oficina y prendo la computadora, me sirvo un café, leo el diario porque tengo que ver las noticias del día y algunos temas económicos, y luego de leer el diario empiezo a preparar una clase o a escribir algún artículo que tengo que escribir o investigar, etc. Y ahí seguí. ¿Y qué estoy investigando? Economía, y entonces empecé a hablar de economía. Y yo me fui contento, yo dije, bueno, me parece que salió bien, que entendieron lo que yo estaba hablando. Pero cuando voy a fin de año y veo lo que habían escrito ahí, veo el padre de Pérez es médico y cura a los enfermos. Bueno, el padre de García tiene una zapatería y vende zapatos. Digo, no había ninguno sobre mi visita. Y de pronto encuentro uno por ahí abajo que dice, el padre de Krause toma café y lee el diario. Dije, acá estamos en problemas. Se ve que no pude llegar a esos niños y de alguna forma tendría que ver cómo lo puedo hacer. Entonces me quedé pensando, ¿cuál es la forma en la cual podría hacerlo? Y la idea tiene que ver con otro de mis hijos. Cuando estaba por nacer otro de mis hijos, estábamos en esa típica discusión acerca de qué nombre le vamos a poner. Y no sabíamos qué nombre ponerle. Y yo me acuerdo en ese momento de haber leído un artículo que salió también en el diario, que hacía un comentario acerca de que
una compañía teatral estaba teniendo mucho éxito recorriendo los Estados Unidos con una obra de Charles Dickens que se llama Nicholas Nickleby. Bueno, me llamó la atención y en ese momento, cuando vino la discusión del nombre, yo me acordé, justo vi lo de Nicholas Nickleby, ¿por qué no le ponemos Nicolás? Y de hecho le quedó, sí, y nos pusimos de acuerdo y se llamó Nicolás. Muy bien, ¿ok? Entonces, cuando estábamos saliendo del hospital, yo dije, pero claro, si a mí de alguna forma yo saqué la idea de este Nicholas Nickleby, como mínimo debería leer el libro. Entonces recorrí ahí las calles cerca del hospital y había una librería, y recuerdo que era una librería que vendía muchos libros antiguos también, y encontré una muy linda edición de Nicholas Nickleby del año 1920 y me la compré. Y bueno, la empecé a leer, dije, bueno, tal cual, la voy a leer. Y no había hecho 5 páginas del libro cuando empecé a leer una historia que me pareció un ejemplo extraordinario de cómo explicar una situación que se presenta en la economía, que es, por ejemplo, la posible existencia de un monopolio, es decir, de un solo vendedor. Y yo leía esa obra de Dickens y digo, esto está muchísimo más claro aquí de lo que yo puedo encontrar en cualquier manual de texto de economía, que además lo que sucede muchas veces en la economía es que hay muchos que la han sofisticado en su lenguaje al menos, y entonces son puras fórmulas matemáticas, etcétera, ¿no? Y dije, esto está muchísimo más claro. Entonces eso me dio la idea para pensar que la verdad es que debe haber muchos más ejemplos como este. Y en ese momento recordé que muchos libros clásicos de economía empezaban introduciendo los temas con la figura clásica y famosa de Robinson Crusoe. Y es verdad, entonces claro, ya muchos economistas clásicos han usado esta figura de la literatura para explicar ciertas situaciones económicas, y entonces yo dije, bueno, es verdad, voy a buscar estas posibles enseñanzas que pueda extraer de allí. Y la verdad es que además me divertía leer textos de literatura o cuentos, y fui encontrando y coleccionando una gran cantidad de experiencias de ese tipo, y luego dije, bueno, ahora tengo material suficiente como para largarme a escribir. Entonces, por eso el libro se llamó La economía explicada a mis hijos, porque había allí una selección de textos que de pronto podrían hacer más accesible para un padre si en algún momento le tiene que explicar algo de economía a sus hijos. El libro no necesariamente es para niños, no es para niños, pero sí para adultos que quieran ellos aprender una forma más sencilla de explicar algo que de pronto un hijo le pregunta. De hecho, y por eso se llama así esta presentación, al principio yo con la editorial había buscado hacer algo irónico, y como hay cuentos y relatos en el libro, yo había propuesto ponerle al libro El cuento de la economía. Pero el cuento, porque hacía referencia también a veces a una visión escéptica de la economía bueno, la economía es un cuento, porque la verdad que a veces nos dicen cada cosa que parece que en realidad nos están vendiendo algún tipo de fantasía. ¿Es realmente una ciencia o es fruto de la imaginación de todos eso? Pero la verdad es que después la editorial dijo, no, mejor propuso el otro título, y yo dije, bueno, está bien. Entonces la idea fue siempre tratar de presentar algunas cuestiones básicas en esos términos. Y yo quiero traerles a ustedes algunos ejemplos de lo que hay allí. Obviamente no voy a poder presentar todos, pero para que ustedes vean la forma en la cual yo trato de presentar algunas cuestiones que son básicas y fundamentales en materia económica.
Pasemos a la primera. Por ejemplo, ¿qué estudia la economía? Un tema básico. ¿De qué es la economía? Lo que hay aquí es una frase de un libro típico de texto que se usa en materias en las universidades, ¿no? El libro ese dice que la economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para quién con los recursos escasos y limitados. Muy bien, parece una buena definición de la economía. Hay que decidir qué van a producir, cómo y para quién con los recursos escasos y limitados. Sin embargo, en esta definición hay un problema. Y la verdad es el siguiente, que impide que podamos entender realmente lo que la economía es. Porque, y ahora voy a ser un poquito drástico en esto, porque las sociedades no deciden nada. Los que deciden son las personas. Lo que llamamos sociedad es un conjunto de personas que tienen algunos elementos en común, una cultura, un territorio, una tradición, pero que la sociedad tome decisiones no nos permite entender lo que está ocurriendo, porque todas las decisiones que ocurren son decisiones individuales. Y por lo tanto, si queremos entender qué es lo que pasa en economía, tenemos que comenzar con estudiar y analizar cómo actúa la gente, cómo actúan los individuos. Porque también sucede lo siguiente con esta visión de la economía, que si entendemos qué es la sociedad, después pasa como me suele ocurrir a mí, que me encuentro o me presenta a alguien, me dice, te presento a Martín Grau, soy profesor de economía, y la persona me dice, a usted le gustan los números. Bueno, no necesariamente. A mí me interesa la gente, no los números. Los números son siempre agregados, estadísticas. Yo no digo que no haya que usarlas, pero nunca tengo que perder de vista de que dentro de todo ese agregado siempre hay gente, siempre hay personas, siempre hay individuos. Ellos son los que actúan. No hay un ser que sea sociedad que actúe, sino que los que hay son personas. Ya que estábamos con el fútbol, y para ponerlo en un ejemplo de fútbol, uno usa, por supuesto, cierto lenguaje en el cual usa estas figuras agregadas, digamos, ¿no? Es decir, es como si uno dijera, por ejemplo, los fans, no sé cómo le dicen ustedes aquí, los hinchas de Boca le pegaron al referee. ¿Cómo los hinchas de Boca le pegaron al referee? ¿Quién le pegó al referee? El que le pegó al referee es uno o dos. Hubo una mano en particular que aterrizó en la cara del referee y no... ¿Qué quiere decir la hinchada de Boca? Acá que tenemos abogados, también los abogados, hay que determinar quién es el responsable. ¿Quién es el responsable? ¿Hubo uno, u otro, o este, o aquel? La acción fue una acción individual. Por más que haya venido un grupo de 20 a atacarlo, son 20 individuos que estuvieron ahí, no la hinchada. Es cierto que nosotros pertenecemos, por supuesto, somos individuos que pertenecemos a grupos, a todo tipo de grupos, pero cada uno de nosotros participa de una gran cantidad de grupos. Ustedes son... unos son parte del grupo de los hombres, otra parte del grupo de las mujeres, unos son parte del grupo de los casados, otros son también del grupo de los solteros, unos son de los altos, otros de los bajos, unos son de los guatemaltecos, otros son de otro lado, unos son de los que son simpáticos, otros de los que no son simpáticos, y así cada uno de nosotros pertenece a enorme cantidad de grupos, pero somos personas y somos individuos. De ahí que tengamos que partir de eso como para el análisis de lo que queremos enseñar. Entonces, yo empiezo a poner ahí algunos textos que reflejen esto. Algunos son más fáciles, algunos son cuentos muy clásicos y otros son, por ejemplo, en este caso, como un poema.
Hay un muy reconocido escritor argentino del siglo XX que se llamó Jorge Luis Borges, y él tiene un poema que se llama Tú, y dice así: un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra. Afirmar lo contrario es mera estadística, una adición imposible. No menos imposible que sumar el olor de la lluvia y el sueño que anoche soñaste. Ese hombre es Ulises, Abel, Caín, el primer hombre que ordenó las constelaciones, el hombre que erigió la primer pirámide, el hombre que escribió los hexagramas del libro de los cambios, el forjador que grabó las runas en la espada de Hengist, el arquero Einar Tambarskjölver, Luis de León, el librero que engendró a Samuel Johnson, el jardinero de Voltaire, Darwin en la prueba del Beagle, un judío en la cámara letal, con el tiempo, tú y yo. Es decir, Borges está diciendo lo mismo, está diciendo, miren, lo que hay son personas, esto es lo que hay, somos individuos. Entonces, la economía tiene que partir de ahí, tiene que partir de lo que las personas hacen. La segunda pregunta para hacerse a partir de eso es, ok, vamos a estudiar cómo actúan las personas, cuáles son las consecuencias de sus actos. Porque hay otras disciplinas que estudian otras áreas de las acciones individuales. Por ejemplo, la psicología, no sé si hay estudiantes de psicología aquí, no. Bueno, la psicología se pregunta por qué la gente actúa de una forma o de otra, y trata de descubrir qué es lo que pasa y por qué la gente actúa, esta persona actuó de esta forma o actuó de la otra. La historia trata de investigar por qué actuaron de alguna forma en el pasado y explicar cuáles fueron las causas y las consecuencias de esas acciones. La ética se pregunta si esta acción que alguien realizó está bien o está mal, es justa o injusta. Y en economía lo que hacemos es estudiar las acciones de la gente y las consecuencias que eso trae. Es decir, por ejemplo, si la gente consume más, ¿qué pasa? O si la gente produce más, ¿qué pasa? Y eso es lo que tratamos de estudiar. Pero esa acción es algo que está en la base y el fundamento de la economía, y estamos además obligados a actuar porque vivimos en un mundo de irremediable escasez. Es decir, esto es inevitable, no podemos evitar la escasez. Claro, uno podrá decir, y esto es lo que nos lleva a actuar, porque lo que nos lleva a actuar es tratar de superar esa escasez. Uno podrá decir, bueno, pero no sé, algún millonario, Bill Gates, no tiene escasez. Tiene todo el dinero que quiere, puede conseguir todo lo que desea. Bill Gates está sujeto a limitaciones y escasez en algunos aspectos tanto como nosotros. Para empezar, su vida es limitada. El tiempo para él es escaso. Fíjense el caso de otro gran millonario, este señor Steve Jobs, el que creó Apple, ¿no es cierto? Este señor murió. No pudo conocer a sus nietos. Hubiera puesto, ¿cuántos millones hubiera puesto para poder conocer a sus nietos? No pudo, por más millones que tuviera. O sea, ahí ya hay una escasez irremediable, que es la del tiempo. Tenemos una cierta vida, no vamos a tener todo el tiempo. De la misma forma que en la vida no tenemos los medios como para hacer todo lo que querramos hacer. Solamente vamos a poder hacer algunas cosas con los medios que tenemos. Algunos tienen más, otros tienen menos. Y de lo que trata la economía, y por eso usamos la palabra ahí, economizar, es porque como tenemos los medios escasos, tenemos que decidir en qué los vamos a utilizar. No voy a poder hacer todo, no voy a poder alcanzar todos los fines. Entonces, como tengo poco tiempo, pocos recursos,
¿qué es lo que voy a hacer con ese tiempo y con esos recursos? Los voy a asignar a aquello que entiendo que es más valioso. Y eso es lo que me lleva a actuar. Bueno, fíjense que esto es tan así que hay un cuento tradicional que lo muestra, aunque no sea el objetivo de ese cuento. Durante mucho tiempo, antes, digamos, los cuentos para niños cumplían la función de transmitirle alguna enseñanza a los niños. Bueno, hay una serie de cuentos tradicionales que fueron recopilados por un editor y escritor español en el siglo XIX que se llamó Saturnino Callejas, y uno de esos cuentos se llama Volver de Jauja. No sé si a ustedes les suena la palabra jauja, pero a veces es una palabra que ya no la usan, pero tal vez nuestros abuelos la usaran y le decían a los niños, cuando los niños pedían esto y pedían aquello y pedían lo otro, le decían a los niños, pero ¿tú qué te crees? ¿Que esto es jauja? Como diciendo que todo es gratis. No podés tener simplemente todo lo que deseas. Y el cuento, que se llama Volver de Jauja, muy brevemente plantea esta historia. El personaje es un niño que se llama Juancito, y Juancito era muy perezoso, y entonces no hacía la cama, no se lavaba los dientes, no arreglaba su cuarto, y entonces un día en la mesa con sus padres, el padre le dice: Juancito, tú eres muy haragán, me parece que en realidad tendrías que vivir en Jauja. Y Juancito dice: ¿y qué es Jauja? Jauja es un país donde todo lo que deseas lo tenés. No, dice: sí, es así, dicen que es así. ¿Y dónde queda Jauja? Bueno, yo no sé, yo no fui, pero dicen que queda allá atrás del volcán, yendo por ahí, por ahí atrás, ahí está. Y entonces él, como ya tenía toda la intriga y la curiosidad, sale un día y va a buscar ese país de Jauja. Y como es un cuento que les cuento que lo encuentra, y llega a ese país y de pronto se da cuenta que dice: bueno, después de haber caminado todo esto, ¿qué sed? Me tomaría ahora una Coca-Cola, y le aparece una Coca-Cola aquí, y se la toma, y dice: esto es extraordinario. Y después bueno, tengo un poquito de hambre también, me comería una hamburguesa, y le aparece una hamburguesa ahí, se come la hamburguesa, y dice: este lugar es genial. Y se da cuenta que a medida que va avanzando, ya esas preferencias que él tiene se cumplen más rápido. En vez de ahora si quiere volver a tomar una Coca-Cola, en vez de aparecer la botella de Coca-Cola, ya directamente le venía el chorro a la boca. Directamente abría la boca y entraba la Coca-Cola. Extraordinario, este lugar es extraordinario. Entonces sigue caminando y empieza a ver que allá hay gente como que está tirada en el suelo. Y llega hasta ellos y los encuentra, y resulta que esta gente eran unos gordos panzones así ya, que estaban tirados en el piso. Y él se acerca a ellos y les dice: pero ustedes, ¿por qué están acá haciendo esto? No, es que fíjate, acá todo es tan fácil que nosotros pedimos esto, pedimos aquello, pedimos lo otro. Mirá lo gordos que estamos, yo no me puedo ni mover ya de cómo estoy acá. Bueno, pero ¿está contento? Le dice: no, estoy terriblemente preocupado, porque los que llegaron adelante nuestro, fíjate que explotan y se los traga la tierra. Bueno, entonces Juancito se pega un susto fenomenal, sale corriendo y vuelve a su casa. La moraleja del cuento es que al día siguiente se levanta, se lava los dientes, se peina, se baña, arregla el cuarto, hace la cama, etc. Aprendió esa lección, y para eso usarían ese cuento, para enseñarle eso. Pero el cuento está mostrando una enseñanza fundamental de la economía, y es que si no hubiera escasez, no habría acción, es decir, no habría que hacer nada. Actuamos porque hay escasez y porque sentimos que hay algo que tenemos alguna necesidad de algo, y entonces actuamos para poder satisfacer esa necesidad. Bueno, entonces lo que hace el cuento, entiendo, es una muy buena forma. A ver, vamos a pasar a otra, creo que no sé si era esa. Ok, ahora vamos a ir ahí. De resolver esas necesidades. Muy bien. Ok, ¿cómo resolvemos esas necesidades? Bueno, acá yo les dije a ustedes que algunos economistas clásicos
siempre mencionaban allí la figura de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es un clásico de Daniel Defoe y es la historia de un joven inglés, aventurero, que un día se sube a un barco y el barco naufraga y él aparece solo en una isla. Entonces, los libros de economía empezaban a comentar ciertas cuestiones básicas de la economía a partir de un personaje individual. Y solo estaba bien eso, porque yo dije que la acción es individual. Y entonces empezaban primero a explicar algunas cosas a partir de la figura de Robinson Crusoe. Y Robinson Crusoe lo primero que tenía que hacer era tratar de ver cómo resolvía esas necesidades que lo llevaban a actuar. En una situación como esa hay ciertas situaciones que son prioritarias. Por ejemplo, la primera de ellas que debería resolver es la sed, porque uno se muere antes de sed de lo que se muere de hambre. Entonces, primero la sed. ¿Dónde hay agua que yo pueda tomar? Ahí está el mar, que no la puedo tomar. Tengo que encontrar agua que pueda tomar. Incluso si encuentro algún estanque, algo de eso, no sé si es agua que esté bien o no para tomarla. En fin, mejor un río que esté corriendo y que lo vea limpio. Tengo que hacer un esfuerzo, tengo que actuar para buscar agua. Después supongo que tengo que buscar algo de comida. Y tercero, voy a tener que buscar un lugar para dormir, un lugar para pasar la noche tranquilo. Porque a lo mejor me tiro a dormir acá, pero yo no sé si acá hay fieras o qué, y necesito descansar. Entonces, empiezo a actuar para resolver cada una de esas necesidades. En el libro está escrito como si fuera el diario de Robinson Crusoe, y Robinson Crusoe dice así: 3 de noviembre. Salí a cazar y maté 2 aves con el rifle. Los pájaros eran similares a los patos y su carne muy sabrosa. Por la tarde empecé a fabricarme una mesa. 4 de noviembre. Por la mañana comencé a distribuir el tiempo que debía dedicar a trabajar, a la casa, a dormir y a distraerme. Así decidí salir todas las mañanas a cazar durante 2 o 3 horas, siempre que no lloviese. Después trabajaría hasta las 11 en punto. A esta hora comería lo que tuviese. Dormiría un rato desde las 12 hasta las 2, ya que en ese momento del día hacía mucho calor, y me pondría a trabajar de nuevo por la tarde. Empleé todo el tiempo asignado al trabajo ese día y el siguiente en fabricar la mesa, pues aún era un trabajador poco hábil. Pero el tiempo y la necesidad me convirtieron en un buen artesano, como le habría sucedido a cualquiera que estuviese en mis circunstancias. Es decir, Robinson Crusoe está solo, tiene que empezar a resolver estas necesidades e inevitablemente tiene que ir una por una. Es decir, a ver, primero cazo los patos y recién después me puedo dedicar a la mesa y recién después me puedo dedicar a otra y así sucesivamente. Lo cual obviamente lo convierte en alguien que hoy diríamos muy pobre. Muy pobre, tiene muy pocas cosas. Es más, está viviendo al borde de la subsistencia. Si no caza un pato hoy, no come. Y si no caza otro mañana o otra cosa, no come. O sea que está ahí, en el borde de la subsistencia. Ahora, en la obra, en algún momento, se encuentra con otra persona en la isla. Es un personaje que, nombre raro para nosotros, el autor le puso Viernes. Viernes. Era aparentemente un poblador local de alguna de esas islas. Y entonces, fíjense ustedes que ahí la situación cambia. El hecho de que haya otra persona plantea la posibilidad de que ahora exista una sociedad. Es decir, que ahora exista cooperación. No siempre va a haber cooperación. De hecho, déjenme contarles una anécdota de Robinson Crusoe. Él primero va caminando por la isla y encuentra huellas humanas en la arena de la playa. Su primera reacción es salir corriendo a esconderse en algún lado, porque no sabe quién es, si el otro es un cooperador
o un depredador, digamos. Entonces, pero resultó que era viernes, un buen personaje, amable, inocente. Entonces empiezan a colaborar. Y siendo dos personas, ahora puedes tratar de satisfacer más necesidades a la vez. Entonces, ahora empieza esto que llamamos, y es fundamental, la división del trabajo. Entonces, en la isla perfectamente pueden hacer esto. Mira, tú te vas a casar y yo voy a buscar agua. Entonces ahora, uno podría decir, ya que estamos hablando de casa, matamos dos pájaros de un tiro. Es decir, al mismo momento vamos a conseguir agua y comida. Ah, es verdad. Entonces estamos mejor que antes. Sí, claro. Esto es lo que descubre y enfatiza a quien reconocemos como el padre fundador de la ciencia económica, que es este señor que está a la izquierda, que se llamó Adam Smith. Y Adam Smith, que era un escocés, que escribe allá por el año y publica un famoso libro en el año 1776, tiene su libro, un primer capítulo que se llama La división del trabajo. Y entonces, fíjense, el título del libro es, el título completo, es Una investigación acerca de la causa y el origen de la riqueza de las naciones. Él quiere explicar por qué las naciones, algunas son ricas, otras menos ricas, etc. Que es muchas veces la pregunta que los economistas nos hacemos y queremos explicar. Y él empieza por la cuestión de la división del trabajo. La división del trabajo permite ampliar, digamos, la capacidad de satisfacer necesidades. Porque, por ejemplo, y acá vamos con otro ejemplo simple de esto, supongamos que todos nosotros estuviéramos en un avión. No sé si ustedes vieron, hay una serie que se llama Lost. Una serie que se llama Lost es eso, se caen todos en un avión en una isla. Entonces ahora los náufragos no es uno o dos, somos acá como 100. Ah, 100. Entonces, ahora somos muchos más. Podemos tratar de satisfacer muchas necesidades al mismo tiempo. Supongamos que ustedes dijeran, bueno, profe, ya que usted está ahí adelante, ¿por qué no organiza más o menos el asunto? Y yo digo, bueno, muy bien, hagamos una cosa. Ustedes que están acá vayan a buscar agua. Ustedes vayan a tratar de cazar algo. Los otros 10 que están allá vayan a tratar de buscar algunos frutos. Los que están más allá vayan a tratar de buscar unas hojas de palmera para hacer un techo, etc. Los que están más allá traten de buscar, y así voy repartiendo distintas tareas. Nos vemos acá en 10 horas. Muy bien, cada uno se va y ahora vuelve. Y ellos traen agua, ellos traen algo de comida, ellos traen las hojas de palmera que dijimos, y los demás van trayendo otras cosas. Ahora hemos logrado hacer entre todos lo que a uno solo le hubiera llevado 10 días a lo mejor hacer. Ahora todo eso se hizo en un día, porque estamos dividiendo la tarea, dividiendo el trabajo. Eso es un elemento fundamental para la generación de riqueza y el progreso de la sociedad. Y es uno de los elementos básicos que estudia la economía. Ahora fíjense, y voy a ir a otro, y de pronto voy a saltear algunas de las cosas que hay aquí porque no voy a ir en ese orden. Supongamos que hicimos eso y dividimos las tareas y cada uno trajo lo que fue a buscar. Ahora es necesario que de alguna forma compartamos eso que tenemos. De nada sirve que ellos buscaron agua y se queden con el agua, y ellos buscaron algo para cazar y se quedan con eso que tienen para cazar, los otros buscaron frutos y tienen frutos. Lo que realmente nos hace alcanzar los beneficios de la división del trabajo es que intercambiemos. Entonces ellos digan, mira, te doy un poco de agua por un pato que tú cazaste, y a vos te doy un poco de agua por esas frutas que conseguiste, y intercambia el pato por la fruta, y así empezamos a intercambiar, y ahora entonces obtenemos realmente los beneficios de la división del trabajo. Eso es lo que estudia la economía, la cooperación social a través de intercambios. Es decir, o dicho con otras palabras, la cooperación social en el mercado.
uno lo ve. Hoy pasaba por al lado de una de las iglesias, había una feria enorme. El Calvario, ahí pasamos por una feria enorme. ¿Y qué era eso? Era un poco lo mismo. Era gente que había ido a ofrecerle a los demás cosas que supone que los demás van a necesitar y están dispuestos a intercambiar. La única diferencia que hay entre eso, entre la feria del Calvario y lo que ocurría en esta isla imaginaria, es que ahora, como somos una economía más moderna, utilizamos un medio de intercambio que es el dinero. En esa isla se cambiaban los patos por la fruta o los patos por el agua. Era una economía más primitiva, es decir, una economía de trueque. Pero ahora en una economía más moderna usamos esos billetitos para no andar haciendo trueque, sino simplemente cambiar todo por dinero. Esto lleva a un paso adicional. Ok, vamos a cambiar agua por patos o patos por fruta, pero ¿en qué relación? ¿En qué relación se cambia una cosa con otra? Digamos todo uno por uno, un pato por un litro de agua. Bueno, que podríamos llegar a decir acá en una economía como la de ahora, un libro por un Mercedes-Benz, todo por unidad, un libro por un Mercedes-Benz. ¿Un libro por un Mercedes-Benz? Si yo le propusiera eso al dueño del Mercedes-Benz, me miraría, mire, usted estará contento con su libro, pero olvídese de que vaya a cambiar un libro por un Mercedes-Benz. A lo sumo, si usted me da, ¿qué podría decir? 10.000 libros, y ahí la pienso, porque tal vez los puedo vender a buen precio. En fin, 10.000 libros por un Mercedes-Benz tal vez puede ser. Pero olvídese de que sea uno a uno. Lo que está ocurriendo ahí entonces es que en esos intercambios empiezan a surgir precios. Los precios lo que señalan es la relación que hay de intercambio de una cosa por otra. Entonces el precio de un Mercedes-Benz es 10.000 libros míos. Bueno, en una economía moderna no va a ser así. El Mercedes-Benz va a salir, supongamos que sea usado, $10.000 y este va a salir $1 cada uno, entonces le tengo que dar 10.000 libros para comprarle el Mercedes-Benz. En una economía con dinero, simplemente yo vendo los 10.000 libros y con ese dinero voy y compro el Mercedes-Benz. Pero ese es el papel que el dinero cumple en la economía. Facilitar estos intercambios que son los que nos permiten aprovechar los beneficios de la división del trabajo. Bueno, quiere decir, ¿y por qué se producen esos intercambios en esa relación y no en otra? ¿Por qué un Mercedes y 10.000 y no otra? Bueno, para entender eso en economía tenemos que tratar de explicar por qué las cosas valen lo que valen. Ok. Y acá vamos a ir a un tema que ha sido una larguísima discusión en la economía, incluso antes de que la economía existiera como ciencia. Esto es algo que lo vienen discutiendo desde Aristóteles hasta que llega este señor, Adam Smith. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que determina el valor de una cosa? Bueno, ahí está, muy bueno. Ahí hay una de las teorías. Una de las teorías es el costo de producción. Esa es verdad, era un poco de cierta forma lo que planteaba Adam Smith y estaba equivocado. No se preocupe. Pero básicamente durante mucho tiempo hubo una competencia entre dos explicaciones. Una de ellas que decía las cosas valen según la cantidad de trabajo que cuesta producirlas, es decir, según el esfuerzo que cuesta producirlas. Y eso es lo que le da valor. Y la otra señalaba que las cosas valen por la utilidad que tienen. Cuanto más útiles son, más las valoramos.
Esta, la del trabajo, es parecida a la del costo de producción, porque vendría a ser el costo de producción, vendría a ser el trabajo más los materiales, digamos, que son necesarios. Y estas dos estuvieron en discusión hasta mediados del siglo XIX, en el cual se produjo lo que llamamos como una revolución en la economía, y digamos que ese debate quedó saldado. El trabajo no genera el valor, sino que es al revés, es la utilidad de las cosas es la que en todo caso le da valor al trabajo. Es decir, quiero poner algún ejemplo muy simple y tonto también. Si el valor, primero uno muy tonto, después uno un poquito más serio. Si el trabajo fuera lo que origina el valor, entonces a mí me convendría en cada cosa que produzco poner más trabajo. Pero no suena muy lógico eso. Si puedo hacer algo con menos trabajo, es mejor. Pero si el valor lo crea el trabajo, cuanto más trabajo tenga, más valor tendrá. O ocurrirían cosas como estas. Por ejemplo, supongamos que yo me pongo a construir un auto en la puerta de mi casa. No es que vaya a hacer las piezas, sino que voy comprando las piezas. Con lo que yo sé de autos, le puedo asegurar que yo voy a tardar 2 años, y a los 2 años va a haber algo en la puerta de mi casa que tal vez tiene una forma de auto, pero vaya a saber si anda o no anda. Y en ese momento sale mi vecino, y yo le digo a mi vecino, vecino, 2 años estuve trabajando en esto, ¿usted me vio? ¿Cuánto le parece que vale este auto? Y el vecino me va a mirar y me va a decir, mire, disculpe, no lo quiero ofender, pero para mí no vale nada. ¿Cómo? Si yo trabajé 2 años acá. Sí, está bien, pero para mí no vale nada. Ah, epa. Entonces puede ser que el valor esté en otro lado. Bueno, estos temas no son menores, porque por ejemplo, que el valor proviene del trabajo fue lo que llevó a Marx a llegar a la conclusión de que el capitalismo lo que hacía, como el valor era creado por el trabajo, él se preguntó, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Del trabajo. Es la plusvalía que el capitalista roba del trabajador. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que expropiar a los expropiadores. Hay que hacer la revolución socialista y todo lo demás, basado en esa teoría del valor. Pero como les digo, y voy a hacer la historia corta, allá por el año 1870 y algo, esa teoría se derrumbó delante de una explicación del valor como algo subjetivo. El valor está aquí, no está en las cosas, ni en las horas de trabajo, ni en el material, está en la cabeza de la gente, y es lo que la gente valora las cosas y lo que está dispuesto a ofrecer por ellas, ¿no? Hay un cuento clásico de un autor clásico también que se llama Hans Christian Andersen, que se llama lo que haga el viejo siempre tiene razón. Lo que diga el viejo siempre tiene razón. Y el cuento es así. Había una pareja de viejitos, ahí debe ser en Dinamarca, donde era Hans Christian Andersen, y un día el viejito le dice a la mujer, mira, hoy hay mercado, como de acá, ¿qué te parece? No, ¿qué decís? ¿Qué te parece que lleve el caballo? Y vemos qué es lo que puedo conseguir con el caballo. ¿Te parece? Porque ya estamos viejitos, ya casi no lo usamos. Sí, querido, andá, por favor, seguro que vos lo que siempre haces está bien. Bueno, y sale el viejito con el caballo. Sale con el caballo y se encuentra a un señor que viene para el otro lado con una vaca. Entonces, una vaca. Y dice, no cambiaría el caballo por la vaca, porque fíjense que la vaca además da leche, eventualmente podemos tener la carne. ¿Hacemos el intercambio? Sí, como no, listo. Entonces el intercambio le da el caballo, se queda con la vaca. Y dice, bueno, pero voy a seguir para el mercado. Y sigue para el mercado y se encuentra con uno que viene con una oveja. Qué bueno, dice, la oveja también da leche. Y además da lana. Así que le dice, no cambiaría la vaca por la oveja. Y bueno, sí, lo hace y sigue con la oveja. Al poco tiempo se encuentra con uno que viene con un gallo, así, grandote, fuerte. ¡Qué extraordinario gallo! ¿Usted no cambiaría la oveja por el gallo? Y efectivamente lo cambia. Sigue caminando, voy a hacer un poquito más breve el cuento, se encuentra con uno con una gallina. Entonces le cambia el gallo por la gallina.
Y sigue caminando así y encuentra otro que simplemente tiene una caja de huevos. ¡Uy, los huevos! ¡Qué espectacular! Ya no los tengo que ir a recoger, le cambiaría la gallina por los huevos. Y una vez que cambió por los huevos, entra, ya estaba cansado, digo, entro al bar a tomar algo. Y cuando se sienta a tomar algo, vienen a servirle, y en el bar sale la conversación y él le cuenta al del bar todo ese camino. Y al lado de él había dos jóvenes, como medio empresarios, digamos, y escuchan todo el cuento. Dice, salió con un caballo y lo único que tiene es un paquete de huevos. Ahora, mirá lo que hizo. Cuando vuelva a su casa, lo van a matar. Y entonces él escucha eso y dice, mi mujer, Marta, digamos, dice que lo que siempre hago, que está muy bien. Yo le apuesto que no. Vas a ver que lo van a matar. Le apuesto $1000 a que cuando llegue a su casa lo van a liquidar. Bueno, dice, entonces efectivamente vuelven a la casa y él llega y estaba la mujer y le cuenta todo el cuento. Que el caballo, que la vaca, que los ovejo, que el gallo, que la gallina, que los huevos. Y él dice, y la mujer le dice, qué extraordinario, huevos era justo lo que necesitaba, porque yo estaba pensando en hacerte una torta con esos huevos, no sabés qué rica torta te voy a hacer, así que lo abraza y lo besa, qué bien te estuviste. Y el tipo dice, bueno, ok, perdieron la apuesta, encima tuvieron que darle los $1000 al viejito. Bueno, o sea que el viejito terminó bien, porque aparte terminó bien con la mujer y aparte con los $1000. Que no se los esperaba. Pero bueno, la anécdota, digamos, de la historia es que el valor es subjetivo. Él va caminando y él cuando enfrenta cada uno de esos casos, en ese momento entiende que la vaca para él es más valiosa que el caballo. Y después entiende que la oveja es más valiosa que la vaca, y así sucesivamente. Claro, nosotros mirando desde afuera, estamos diciendo eso es una cosa ridícula, porque nosotros tenemos valoraciones distintas de pronto. Pero según sus propias valoraciones, eso es lo que él está valorando. Así que lo que está ocurriendo ahí es que su valoración es subjetiva y por lo tanto él se guía y se expresa esas valoraciones subjetivas cada vez que realiza un intercambio. Bueno, en fin, no los voy a tal vez aburrir con mucho más, no sé si tengo algún cuento más, mira, pasa uno más, no todos, pasa con pasa otros, sigamos con esto, también aquí, a ver si hay alguno que quiera al final, dale, otra más, ok, vamos a ver, dentro de, llegando ya, y en el texto también, hacia el final, empezamos a tratar a tratar de explicar aquellos temas que son más complejos en la economía, tales como por ejemplo la moneda de un país o el papel del gobierno, el gasto del gobierno. Y entonces acá aparecen dos historias que quiero contar para esto, ¿no? El primero es Príncipe y Mendigo de Mark Twain. En Príncipe y Mendigo, tal vez algunos de ustedes conozcan la historia, resulta que hay un príncipe, que es un niño joven, como aparece ahí, y resulta que hay en la calle un mendigo de la misma edad y muy parecido. Y resulta que el príncipe estaba muy cansado de todos los deberes que tiene ahí en la corte, que tenía que vestirse, que tenía que estar sentado, que bien derecho, que estar así calado, que no podía ir a jugar, sino que tenía que estar en la ceremonia de la realeza y qué sé yo. Y él era un niño que quería jugar, no hacer nada de eso. Entonces cuando descubre que hay un mendigo muy parecido a él, le dice, ya sé, hagamos una cosa, ponte mi ropa, y yo me pongo la tuya, y yo salgo a la calle y tú te quedas aquí como si fueras el príncipe. Y entonces el verdadero príncipe se va a la calle vestido de mendigo. Y el mendigo queda como príncipe. Y ahí sucede algo extraordinario, porque el príncipe tiene que participar de una reunión de la corte.
Y la corte vienen los ministros, como sería en cualquier gobierno, como es acá ahora, y empiezan a decirle, ah, necesitamos dinero para gastar en esto, y necesitamos dinero para gastar en lo otro, y necesitamos, así que firme acá y firme allá. Y el mendigo tiene conciencia de la escasez, porque el mendigo es pobre. Entonces cuando él trae todo esto, empieza a preguntar, pero esperen, ¿hay dinero para esto? No, no se preocupe usted, no se preocupe, firme. No. ¿Cómo que firme esto? Y los demás empiezan a no poder entender. ¿Qué le pasa al príncipe ahora que no firma? No firma porque el príncipe sí tiene sentido de la escasez, de los recursos escasos, y dice, paren un poquito. Pero lo que vemos muchas veces en nuestros países es que, sobre todo, la política no tiene ese sentido de escasez. Y está dispuesta a gastar todo lo que pueda gastar. ¿Por qué? Porque no está gastando dinero propio, está gastando dinero de los contribuyentes, pero no el propio. Entonces gastar dinero de otro, está claro que uno lo hace con toda facilidad, pero si fuera el dinero propio, la cosa es distinta. Algo similar sucede con el Fausto de Goethe, el clásico el Fausto de Goethe. El Fausto es el diablo. Y curiosamente en el Fausto de Goethe el diablo aparece disfrazado de ministro de Economía. Y entonces, ¿qué le pasa? El emperador tuvo que ir a una guerra y tiene todo el ejército ahí en una guerra y no tiene dinero para pagarle a los soldados. Entonces lo llama el ministro de Economía, que es el diablo ahora disfrazado, ¿no es cierto? Es Fausto. Y llega disfrazado ahí. Y el emperador dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con no podemos pagarle a los soldados? Y el ministro dice, no se preocupe, mire, usted firme estos papeles. ¿Y qué son esos papeles? Son unos papeles con los cuales le vamos a pagar a los soldados. Estamos hablando de una época en que la moneda era el metal, era la plata, era el oro. Y viene acá el diablo y le dice, firme esos papelitos. Y el emperador duda, porque dice, pero usted me dice esto, ¿usted cree que esta gente va a aceptar estos papelitos? No, usted firme que nosotros le decimos que cuando quieran, si quieren, pueden cambiarlo por oro, pero no importa, usted no se preocupe, usted firme que nosotros le pagamos y ahora tenemos que salir de esta situación. Es decir, lo que está reflejando ahí es esa, a veces perversa, motivación que tienen algunos gobernantes de simplemente resolver las cosas emitiendo dinero, así papelitos, y darle papelitos de colores en última instancia a la gente que cada vez van perdiendo más su valor. Y el emperador tiene esa noción, le llama la atención que Fausto venga a plantearle esto, ¿no? Y bueno, finalmente debo decir que firma, y ahí van los papelitos y la gente recibe, el ejército le pagan esos papelitos y después se arma algo bastante complicado. En fin, simplemente quiero esto presentarlo nada más que como algunos ejemplos de la forma en la cual, no para ustedes, no quiero subestimar su capacidad, pero por eso se llama la economía explicada a mis hijos, de qué forma se puede de pronto transmitir algunos conceptos que son muy complejos en forma sencilla y accesible, ¿no? Y que hay que hacer un esfuerzo para eso, para que las cosas se comprendan fácilmente, y esta era una forma en la cual yo busqué hacerlo y busqué que se pudiera entonces comprender. Espero que ustedes también, digamos, acá, al mismo tiempo que uno pueda comprender eso y que sea también una forma que incluso sea divertida, digamos, porque uno está leyendo cosas que son al menos simpáticas, digamos, algunas de esas historias. Y lo último que quisiera señalar es que no es complicado encontrar historias como estas que expresan situaciones económicas. ¿Por qué? Porque la literatura, los cuentos, los poemas, lo que reflejan es la vida humana, reflejan a los seres humanos. Entonces, ¿cómo no va a aparecer todo esto? Claro que aparece. Les puedo asegurar que yo agarro ahora cualquier novela
y saco 3 o 4 o 5 como mínimo ejemplos más, aunque el autor nunca se haya pasado por la cabeza de que iba a estar escribiendo economía. Sin embargo, ahí están, porque simplemente están reflejando las acciones humanas, que es la esencia de lo que nosotros estudiamos. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias.